Ok, bueno chicos, entonces vamos a empezar con el primer tema. Antes de que empecemos a hablar de qué es la inteligencia artificial, las ramas de la inteligencia artificial, empezamos a hablar digamos, de las diferentes etapas que tiene. Yo quiero que hagamos o sea, nos detengamos antes de hacer eso. Obviamente vamos a ver ahí unas definiciones, pero realmente veamos por qué hoy en día ha tenido tanto auge y que hoy es parte de nosotros la inteligencia artificial y cómo nosotros, aprendiendo del entorno, pues nosotros podemos dar diferentes soluciones desde una perspectiva un poquito más táctica. Ok, entonces vamos a empezar y lo que me gusta muchísimo de estar evaluando conceptos. Tal vez en presentaciones anteriores no llegábamos al millón en temas de inglés, digamos de español, pero vemos que siempre en inglés hay más, ¿verdad? 779 millones y 155 millones a nivel de español e inglés. Entonces, algo relevante que me gustó muchísimo cuando lo busqué en español es que cuando ingresamos de una vez nos da noticias, nos da lo último que hay. En inglés como que es algo que ya se ha buscado mucho y que es un tema que no está como que muy innovador, ¿sí? Pero en español no se imagina la cantidad de soluciones, temas de bastante interés que nosotros podemos tener, pero es por lo mismo, ¿verdad? En un lado ya está más maduro el mercado y en otro lado, se podría decir en Latinoamérica, que la mayoría de la población habla en español, pues todavía estamos con las bases de implementarlo, ¿sí? Entonces, resolviendo de todos esos millones de conceptos que hay, para nosotros la inteligencia artificial es prácticamente la capacidad que va a tener un sistema informático o aquí una máquina, un robot, como lo queramos ver, pero al final es un sistema informático que está compuesto por hardware y compuesto por software y que va a emular nuestro razonamiento humano, que va a tomar decisiones ya sea que sea un holograma, algo en realidad virtual, un robot físico, pero que al final no vamos a descartar que detrás de todo eso hay software, hardware y reglas, ¿sí? Reglas que van a ser algoritmos matemáticos que nosotros vamos a introducir, pero que al final estamos tratando de que una máquina pueda emular el razonamiento, el comportamiento humano y poder hacer acciones o actividades que hoy nosotros las hacemos. Entonces, por ahí ha estado mucho esto del chat que nosotros podemos pedir que nos responda algo, que nos haga un pequeño ensayo, que nos diga cómo programar y nosotros vamos a hacer un pequeño ejercicio sobre eso. Pero básicamente es cómo hemos llegado hoy a tener la capacidad de que nosotros humanamente estamos creando algo que pueda tomar nuestras propias características y que pueda tratar de estar en nuestro entorno, ¿sí? Entonces, prácticamente es como ahí la imagen que me gusta muchísimo es este cerebro que vemos aquí, pero es un cerebro con chips y plaquetas y todo lo demás, pero que al final, pues en cierta medida el compuesto principal van a ser software, hardware y reglas en particular que van a estar trabajando, pero que se alimentan principalmente de datos. Entonces, hoy en día, muchas aplicaciones que vamos a poder ver de la inteligencia artificial y que podemos decir que es una mezcla entre cuando hablamos de Machine Learning o cuando hablamos de Deep Learning, hay algunas otras un poquito más avanzadas, pero para lo que más se utiliza en los entornos empresariales, pues son parte de estas dos o una mezcla. Ok, entonces hablemos de las aplicaciones que hay en la actualidad y primero es, como dice aquí, automatizar las cargas de trabajo. Entonces, sea que lo estamos utilizando en una industria, como ven ahí, para empaquetar, para poner etiquetas, para mover de un lado a otro, digamos que podemos utilizar de una forma física, pero también podemos utilizar el tema de la inteligencia artificial para quitar o descargar actividades que en algún momento única y exclusivamente pueden ser manuales por la razón de ser
como por ponerles un ejemplo de que tenemos una persona que siempre recibe un correo, ese correo lo descarga, lo coloca, baja un archivo, ese archivo lo lee, lo abre, empieza a leerlo, parsea, saca un código de ese archivo, abre una ERP, toma la copia de ese código y lo coloca en el ERP en un módulo en particular y lo empieza a ingresar por la naturaleza de la aplicación y por la naturaleza de las funciones de la persona. Entonces, la persona sabe qué código tiene que tomar y dónde debe de ingresarlo. Hay actividades que posiblemente no se pueden automatizar tradicionalmente con un sistema que nos toque a nosotros programar. Pero con el tema de la inteligencia artificial, nosotros podemos utilizar soluciones como un RPA, por poner un ejemplo, que pueda ayudarnos a quitarnos una carga de manera lógica que hace una persona de forma manual y que por su naturaleza no se puede automatizar de otra forma. Lo otro es mejoramos el servicio al cliente. Probablemente nosotros, y ustedes ya juzgarán internamente y cómo ha sido su interacción en el tema de los asistentes digitales que tienen algunas organizaciones, por ejemplo, o estos pequeños chatbots que están incrustados en un WhatsApp, por ejemplo, o en alguna red social que nosotros utilicemos y que a veces nosotros decimos, es que esto no me resuelve, ¿sí? O sea, tienen como 3 opciones y nosotros pues no queremos irnos por ninguna de esas opciones y creo que es más fácil agarrar el teléfono y llamar. Pero en algunas otras, hay un caso de estudio que yo les traigo acá, ha sido exitoso cuando esto se alimenta de mucha data y cuando trata de emular el conocimiento como que fuera una persona quien le responde. Entonces, hoy en día ya esto es una realidad. Empresas de incluso Latinoamérica ya tienen o han explotado estos modelos aquí, por ejemplo, la experiencia normalmente se hace con el servicio al cliente, pero no solo es eso, también yo puedo segmentar a un determinado cliente y poder responderle de la forma adecuada cuando, por ejemplo, tiene un reclamo o tiene alguna ayuda, necesita asistencia, pues puedo descargar esa carga manual o de una persona y ponérselo a un sistema que lo haga. Obviamente lo más efectivo es cuando yo tengo soluciones de inteligencia artificial y modelos, se podría decir, robustos con data que se alimentan. Si eso no lo tiene, pues vamos a tener ahí unos pequeños chatbots que solo me dan 3 opciones y que no me resuelven nada y que al final es, para mí como usuario, pues es una pérdida de tiempo. Lo otro es utilizar la logística. Por ejemplo, hay soluciones en el mercado que nos permiten ver cadenas de suministro, por ejemplo, y podemos predecir qué necesitamos comprar en futuro y eso nos lo puede hacer soluciones con información y con algunos temas de inteligencia artificial. También en el tema físico, ya hay robots que nos pueden ayudar de una forma más ágil para poder ir seleccionando. Por ejemplo, Amazon es uno de los que tienen un caso de éxito basados en temas de logística, donde han aplicado diferentes tipos de robots que han aplicado la inteligencia artificial para saber en dónde colocar determinado objeto, en qué ubicación va el objeto, y pues descargando esas tareas o esos conocimientos que antes lo hacía una persona, pues que llevaba años de estar dentro de una bodega, por ejemplo. En temas se podría decir, de compras en línea, como dice acá, predecir el comportamiento en línea, es, no sé si se han topado, pero bueno, para mí es un poquito molesto, pero igual para los que necesitan que la solución funcione, pues tenemos el tema de que cada vez que ingresamos a alguna página, nosotros podemos ver que nos piden que si aceptamos todas las cookies, que si solo dejamos algunas, y al final, pues detrás de todo eso, pues hay herramientas de marketing digital, de posicionamiento, nos evalúa nuestro comportamiento, eso es normalmente cuando estamos en la web, y cuando estamos en nuestro dispositivo móvil, que ya lo vivimos, normalmente nosotros pensamos que alguien nos está escuchando, y efectivamente sí, pues, pero
tal vez uno está hablando de que pues, tiene ganas de comprarse una casa y de repente entramos a Instagram, WhatsApp o alguna otra red social y de repente ya tenemos un montón de anuncios que nos están diciendo de algún proyecto cerca de donde nosotros vivimos, porque pues está nuestra posición, geoposicionamiento, está nuestra tendencia, entonces donde nosotros buscamos, ya nos han analizado, nos han perfilado y pues sí, sí nos escuchan, entonces no es que nos están espiando, realmente sí. Entonces predicen nuestro comportamiento en línea y también este es un tema a nivel yo les estoy dando un ejemplo de e-commerce, pero también para el segmento financiero o para no solo bancos, pues hay, como bien dice acá, un tema de fraudes, esto es para procesar de tarjeta, pero al final hay bancos que se dedican solo a esto. Podemos predecir también por el tema de cómo sus transacciones, el cliente si ha sido moroso, si en otros lados, contactando con otros buros, hay ciertas clasificaciones de un cliente de una categoría muy baja o en rojo. Entonces nosotros podemos predecir un tema de fraude también, o sea, si hay algún patrón fuera de, o sea, todo eso nosotros lo podemos predecir con soluciones de inteligencia artificial, que si no lo hiciéramos de esa forma, lo que sucedería es que nosotros como ingenieros tendríamos que hacer programaciones súper exhaustivas, aplicando un montón de validaciones para que podamos hacer lo mismo, que sería más fácil si utilizamos una solución de inteligencia artificial. Porque muchos pueden decir, ingeniera, pero eso lo podemos hacer nosotros, ya lo hemos programado, sí, pero eso estamos programando un sistema que haga algo, pero que si queremos que haga algo durante el tiempo que aprenda, pues vamos a tener que tener a alguien que esté constantemente agregando diferentes reglas que salieron hoy o algo que nos salió post-mortem y que lo queremos aplicar para que no nos suceda otra vez. Y ahí un tema de efectividad de acciones, pues ya lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar inteligencia artificial? Pero no solo como usarlo como una tecnología, sino qué piensan las empresas realmente al aplicar la inteligencia artificial. ¿Cuál es ese valor que le da la organización? Entonces nosotros tenemos aquí algunos ejemplos que dicen reducción de retrasos y fallos en procesos internos. Sí, reducción de los costos operativos también. Seguridad para los datos de la empresa también, porque, bueno, aquí hay un tema que obviamente todos los sistemas no son 100% seguros, ninguno. Y obviamente si estamos utilizando un software, independientemente que haya detrás, si hay inteligencia artificial o no, pues sabemos que en algún lado el localizar información necesita plataformas para poder ejecutarse, pero cuando dice más seguridad para los datos de la empresa, normalmente nosotros en una organización tenemos roles y responsabilidades, ¿sí? Esos roles y responsabilidades normalmente los dejamos para que haya una gobernanza de que una persona pueda ingresar a un sistema y que realmente sea la persona que deba de entrar en una parte del sistema por temas de que la información es sensible. Entonces, cuando nosotros tenemos algún robot, alguna solución de inteligencia artificial, algo que ya no va a necesitar que una persona ingrese a una pantalla, sino que éste analiza la información de la data directamente desde el repositorio, pues yo estoy quitando algunos roles que antes los tenía que hacer con una persona, pero que ahora voy a utilizar un sistema que lo va a reemplazar y que no necesariamente tengo que darles accesos físicos como un login a una plataforma, a un front, sino que puedo utilizar algo en paralelo como una API que consuma, tal vez si hay que autenticarse, por ejemplo, cada vez que quiera llegar al sistema, pero va a ser de una forma en back office y no en front office. Entonces, por eso es un tema de mayor seguridad. Aparte que es reducción de errores y fallos humanos cuando tenemos tareas que son manuales y repetitivas. Vamos a optimizar tareas y procesos internos, agilizamos procesos y hay un tema de innovación implícita cuando realmente amerita aplicar inteligencia artificial. Si ustedes preguntan cuál es la justificación para implementar un proyecto
de mejora dentro de una organización basados en inteligencia artificial son estos puntos que ven acá. Obviamente hay más, pero estos son los más repetitivos y son los que normalmente las organizaciones ven de primera mano. Ok, para que no esté hablando, digamos, bueno, para que les hable mejor dicho, de un caso real de inteligencia artificial en los últimos años, se podría decir, Bradesco, que es uno de los bancos más grandes en Brasil, primero empezó con una tecnología, o sea, implementó en sus procesos internos con los colaboradores internos del banco, y yo les coloqué aquí una imagen de dónde está Bradesco, ¿verdad? Que la mayoría está en Brasil y alguna sede en Estados Unidos. Entonces, ellos sacan un proyecto que fue bastante exitoso, hoy es bastante exitoso, incluso podemos nosotros con el QR ingresar a este asistente. Ellos lo utilizaron con el fin de solventar una problemática interna con sus colaboradores en temas de asistencia, y luego fue tan exitoso que lo introdujeron a sus clientes con una solución llamada VIA, ¿sí? Entonces, aquí dice que este es el asistente virtual que se convirtió en un caso global. Entonces, lo más interesante de esto, primero es que, pues obviamente estamos hablando de inteligencia artificial implícita, pero la cantidad de información que tiene esto. Primero, 60 productos. Cuando estamos hablando de un banco, 60 productos es bastante, ¿sí? Y no sabemos de qué tipo son, pero 60 es muchísimos para tener casi que decir que la cartera total de los productos de un banco, y que responde 300,000 preguntas. ¿Cómo va a responder 300,000 preguntas? Obviamente, y un dato bastante relevante que es el 95%, o sea, ¿cuál es la precisión que tiene este asistente virtual? Hablamos de un 95%, o sea, un 5% de error. Si nosotros hacemos un tema de un modelo o de validación de un modelo, esto nos dice que es bastante exitoso y por lo tanto nosotros podemos, o sea, si ustedes fueran los que tienen que tomar la decisión si quieren ampliar este proyecto o si realmente es factible implementarlo, pues con un 95% de precisión prácticamente quitaría casi que a las 20 personas del call center y los colocaría o los reubicaría a hacer cosas un poquito más de valor, por ejemplo, y dejaría que este asistente pues pueda resolver los temas que están dentro de ese 95%, dentro de esos 60 productos y las 300,000 preguntas. Que obviamente esto va detrás de un modelo que no es que efectivamente se podría decir, el banco lo fue llenando, sino con deep learning detrás de todo esto, pues esto va aprendiendo, el modelo que se aplicó fue aprendiendo. Y posiblemente esto no va a ser, hoy tienen 300,000 preguntas, posiblemente mañana aprende un poquito más y si no tiene la respuesta, aprende y luego puede responder. Pero estamos hablando de un banco, estamos hablando de que da una solución. Entonces, todo parte de una necesidad interna que se extrapoló a algo externo. Y seguramente que varios bancos tienen la misma problemática. Por eso les decía, a veces es un poquito frustrante cuando nos dicen, ingrese al asistente virtual, tratamos de que nos solventen 3 preguntas y ya mejor nos dicen, comuníquese con un asesor y nos mandan a la extensión y volvemos nosotros como clientes con una experiencia fatal. Ok, entonces aquí les coloqué se podría decir la landing page de Bradesco para que la vean, y para los que quieran ingresar y probarlo, pues aquí está el QR o el link que yo les voy a estar compartiendo y ustedes pueden interactuar. Lo interesante con se podría decir chatbot inteligente o asistente virtual, le llaman ellos, es que puede identificar si ustedes están obviamente solo por el más 502, hay un filtro por ahí porque Bradesco no está digamos, no está en Guatemala,
Pero obviamente si yo soy cliente de ellos y estoy en Guatemala hoy por algún tema, pues paso por un pequeño filtro, pero luego ya puedo hacer alguna de las operaciones, consultas, dudas y puedo interactuar con Vía, que es la solución que tienen ellos. Entonces, ahí les dejo para que ustedes puedan ingresar, puedan probar en algún momento y puedan ver el front. Realmente lo que ustedes van a ir ahí es un WhatsApp. O sea, la mayoría de soluciones están enfocadas a qué es lo que más utiliza un cliente y no los van a mandar a una página web como tal para ir a utilizar el asistente. Por eso es que es tan exitoso, ¿sí? Si, por ejemplo, alguien dijera, quiero hacerlo no sé, en alguno de los países estos, en Japón, China, todo eso, por ejemplo, nosotros sabemos que allá el rey de todo esto es WeChat. Entonces, ahí vamos a utilizar otro tipo de canal digital o medio de comunicación digital que sea efectivo. Entonces, esto es parte también de la estrategia. No es solo de, metamos un chatbot y hagámoslo donde sea. No, sino hay que saber cuál es el canal más efectivo para poder aplicar nuestra solución y qué más que detrás de eso, pues hay un poquito de inteligencia artificial. Otro ejemplo, que también es el tema con el tema de los deepfakes, es el gigante de Tencent, que es el creador del tema de WeChat. Y acá, él en uno de sus estudios, pues este libro no es tan reciente, pero esto sí ha aplicado hasta el día de hoy, el tema de, bueno, en su libro blanco habla de cómo se puede aprovechar el tema de deepfake utilizando inteligencia artificial eh, para diferentes soluciones innovadoras. Entonces, ¿por qué se los coloca acá? Porque nosotros vamos a buscar un caso de estudio, una problemática. Estos nos pueden dar una idea de cómo podemos ejecutar una solución de negocio que detrás hay un tema de inteligencia artificial, pero que al final resuelve, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí ellos dicen que es para mejorar la producción del cine y televisión, y en este caso ellos pues hablan del tema de cómo nosotros podemos activar algunos de los actores que han muerto y que queremos que aparezcan en una de las escenas. eh, por ejemplo, ahí nos dan el ejemplo de Fast and Furious 7, por ejemplo, pero digamos, lejos de que deepfake permita hacer esto, ¿sí? Como ese montaje, eh, es cómo nosotros podemos buscar una oportunidad para solventar una problemática de algo que no podríamos hacer de otra forma y o tal vez lo podemos hacer, pero va a ser un poquito más costoso. Y la inteligencia artificial en este caso, para mejorar el tema de la producción de cine, pues es una de las ramas que usando deepfake, pues se puede aprovechar. Lo otro también es para personalizar el entretenimiento. Entonces, eh, el tema de, no sé si han visto algunos anuncios donde se ve, es un robot más en temas de realidad virtual, digamos, vemos el rostro de una persona conocida, famosa, y con expresiones, con sus expresiones que tiene en la realidad. Entonces lo que hace esto es evaluar eh, cómo se comporta la persona y luego esto se transmite, digamos, de las facciones, de cómo, qué hace, qué gestos hace, digamos, esto se puede personalizar para un tema de entretenimiento, para un tema de avatars, para el comercio electrónico, como dice aquí, modelos virtuales. Entonces, hay cosas que tal vez en vez de tratar de tener, por ejemplo, no sé, a Messi o a Cristiano Ronaldo o algunas otras estrellas por ahí del fútbol y queremos que aparezcan, obviamente hay un tema de derechos reservados y todo lo demás, pero tal vez va a ser un poquito más fácil eh, que esto se pueda aprovechar en el tema de modelos virtuales o conciertos o algo más que nosotros podemos utilizar con el tema de deepfakes y para ayudar a pacientes. En este caso, eh, es también utilizar, aquí ya es un entorno más de salud. Hay quienes que, recuerdo yo que hay soluciones que ustedes dieron en algunos otros proyectos en temas de salud y aquí es un tema de cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial utilizando el tema de deepfakes para un tema de comunicación, ¿sí? Para el tema de la voz, con el tema de las expresiones,
Si yo tengo problemas de audición, puedo hacer un tema de un traductor utilizando deepfake que pueda ayudarme en que la traducción se traduzca ya en voz o viceversa, ¿sí? Entonces, es algo que también es parte de la rama de estudio, pero que también a ustedes pueden ver. ¿Y por qué les coloco esto? Porque es parte de lo que ellos destacaron en este libro, que con lo exitosos que son ellos en la actualidad, pues que ellos le apuntan a todo esto y pues han avanzado en algunos temas sobre esto. Otra cosa es deep text. Esto no solo se utiliza en Facebook, o sea, lo utilizamos en algunas otras soluciones, en Instagram. Ustedes no se han dado cuenta que cualquier cosa que ustedes quieran publicar, en YouTube igual. Si por ejemplo yo quisiera poner una imagen que tiene derechos de autor, algún contenido o alguna marca que tiene derechos de autor, a mí YouTube no me va a dejar exponerla porque me dice que tiene derechos de autor. Entonces, ¿utilizando qué tecnología? Utilizando deep text. Les puse el ejemplo de Facebook, pero realmente lo que hacemos acá es colocar reglas que si no lo hiciéramos con técnicas de inteligencia artificial utilizando deep text, tendríamos que poner a alguien que esté revisando el contenido cada vez que alguien lo sube y decir, ah, no, mira, esto tiene una marca, mira, están hablando de esto. Obviamente sería genial utilizarlo para revisar el tema de plagio cuando los alumnos ingresen alguna tarea o algo así, pero en este caso, pues se utiliza en la mayoría de casos en redes sociales, donde pues obviamente recuérdense que ahorita las redes sociales tienen un enfoque más de nicho de mercado y un tema de ventas, aunque yo sé que alguien más lo utiliza para poner sus estados de ánimo, saber qué está haciendo y etcétera, pero realmente detrás de todo eso hay un tema de mercadeo, de nuestros datos, de nuestro comportamiento, de quiénes pueden estar ahí. Ahí está nuestro océano azul con muchos clientes, etcétera. Entonces, esto nos ayuda a ir validando ciertas reglas que deben ser permitidas o no para interpretar todo el texto, todas las imágenes que nosotros podamos colocar en una red social. Ok, ya hablando un poquito de esos ejemplos, existen más, pero realmente son los que quería traer con ustedes para que tengamos en cuenta por qué la inteligencia artificial hoy en día es parte de nuestro día a día, o sea, es parte de lo que nosotros vivimos. Y en las empresas hay diferentes usos. Nosotros aquí tenemos asistentes virtuales, marketing predictivo, en temas de seguridad, en temas de ciberseguridad, y algunos otros que vamos a estar viendo. Obviamente ustedes van a elegir con la problemática que identifiquen alguna de estas ramas o varias ramas para dar una solución. Es parte de lo que nosotros vamos a estar viendo hoy en día. Ok. Entonces, si nosotros lo queremos ver en ventas y marketing, entonces, por ejemplo, aquí nos dicen un análisis de comportamiento y donde nosotros utilizamos o donde más se utiliza el tema de la inteligencia artificial. No sé si les ha pasado, pero a veces nos llegan correos, a veces nos llegan recomendaciones, depende en dónde nosotros estemos, con cosas personalizadas. O sea, si a mí me gusta mucho estar comprando cosas para mi perrito, por poner un ejemplo, entonces voy a estar viendo un contenido personalizado. En el ideal de las empresas con las que yo tengo relación, porque una cosa es en las redes donde yo estoy y otra cosa es donde yo soy cliente. Y si donde yo soy cliente analiza mi comportamiento y puede ser en el sistema financiero, por poner un ejemplo, que me puedan a mí enviar una tendencia o algo muy particular de lo que yo necesito como cliente, como persona, y que no me vean del gran bloque, ¿sí? Entonces, una de las, de lo que más se utiliza en ventas y marketing es el contenido personalizado. Y lo otro es el poder predecir cuál es el comportamiento que tiene mi cliente para saber qué quiere escoger o qué quiere comprar. Entonces, esas son las dos grandes ramas que se utiliza en temas de ventas y marketing, la inteligencia artificial como una de las soluciones. Y
como bien aquí nos pregunta, ¿verdad? Si alguna vez se ha preguntado cómo el anuncio correcto siempre le aparece encontrar. Pero esto es un tema de SEO, sí, de SEO, de posicionamiento, el tema de marketing digital, el tema de mis datos, de mis cookies, cada vez que yo navego, donde dejo la información. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Y lo otro es que, como bien dice acá, la respuesta no es que sea así por así, sino que obviamente, pues toda la data que es recopilada utiliza algoritmos de inteligencia artificial para analizar todos esos datos que nosotros tenemos de navegación en todas las, se podría decir, en la web, y también nuestro comportamiento a nivel de las redes sociales, que por ahí hay bastante, bastante. Por eso hoy en día el tema de marketing digital es un mundo. Hay carreras, hay especialización solo en ese tema, porque pues ha tomado bastante auge y para las organizaciones, si no tienen una buena estrategia, realmente no pueden como ser un poquito más competitivas. Y esto también viene de la mano de por qué la inteligencia artificial viene a ayudar bastante. ¿Recuerdas que antes, hay una imagen que no tengo aquí, pero que tal vez más adelante se las voy a colocar? Antes nosotros, como que la tendencia tradicional es que un cliente tiene que llegar a un punto de venta, ¿sí? La pandemia nos ayudó a que eso cambiara un poco el enfoque, ¿verdad? Y ahora es que el punto de venta llegue a los clientes de una forma dirigida. Hay que sumarle otro aspecto importante, que nuestras generaciones van cambiando, entonces yo no puedo ofrecerle a una generación diferente a una baby boomers o a los millennials de la misma forma que a la generación de cristal, les digo yo, a los más jóvenes, porque ni usan el mismo canal, ni tienen las mismas preferencias, ni las mismas necesidades. Entonces, es algo que se suma también a una estrategia de marketing y porque aquí lo que queremos es llegar con el cliente y enamorar al cliente para que sea parte de y que pues obviamente quiera comprar, quiera adoptar, quiera ser parte de nosotros. Yo lo veo dentro de una organización. Entonces, ¿cómo se utiliza? Y acá, ojo que ustedes van a ir buscando si la solución, si la problemática se resuelve con alguna de estas. Yo les puedo asegurar que hoy en día muchas empresas tienen marketing tradicional. ¿Cuál es el marketing tradicional? Las vallas publicitarias o enviar un correo de correos masivos sin conocimiento, sin nada, a todos. Periódico, o sea, hay formas que aunque yo incluso utilice un sistema, sigo haciendo las cosas de una forma tradicional, ¿sí? Entonces, ustedes vean si algo de lo que está aquí resuelve alguna de las problemáticas que ustedes van a plantear para trabajar. Entonces, de todas estas, hay más, pero 5 principales está la publicidad pragmática. ¿Cuál es esta? Esta publicidad que va dirigida y que va relacionada a la persona, que conozco a la persona, la evalué. Entonces, ¿cuál es la base de esto? Es Big Data, ¿sí? De todo lo que han recopilado, de lo que esta persona publica en Twitter, lo que publica en Instagram, lo que publica en Facebook, en TikTok, lo que tienen en WhatsApp, eh, los sitios que visita, o sea, las operaciones que hace entre una organización. Entonces, yo ya le estoy enviando de una forma dirigida algo que es particular y hago de cuenta que esta persona es única y por lo tanto yo le envío a esta una campaña dirigida. El otro está el data driven a nivel de marketing, que es la toma de decisiones con un enfoque objetivo. Y como dice acá, que la toma de decisiones, cuando nosotros ya aplicamos herramientas y tenemos un conocimiento objetivo, o sea, hay un respaldo, hay información, hay datos, hay algo que respalde, yo ya no voy a tomar una decisión intuitiva o eso quiere decir, por mi experiencia, digo que va a pasar esto. No quiere decir que deje de pasar eso porque el conocimiento lo tiene una persona, obviamente, si ha pasado muchos años dentro de una organización, pero puede ser más acertada si tiene un respaldo de la data que, que tiene como antecedente y que puede proyectar.
y que utilizando análisis predictivos que tengan incrustado algoritmos de inteligencia artificial, pues podemos decir, bueno, sí, la intuición que alguien tiene por su conocimiento se respalda con un análisis, con un resultado. Y tal vez acá, tal vez por experiencia propia, les puedo comentar. Yo estaba trabajando un estudio y yo decía, bueno, para habilitar algo se necesitan esos 10 componentes. Y después de cierto tiempo, tal vez hablando de 2 años, se pudo comprobar con estadística, con data y con algunas otras técnicas y algoritmos, y llegamos efectivamente a, tal vez no a los 10, no llegamos como a 14 habilitadores, y dentro de esos está lo que ya nosotros conocíamos o sabíamos que iba a estar. Pero eso es un conocimiento empírico y un conocimiento de intuición y un conocimiento por la experiencia. Pero ¿cómo lo respaldamos? Entonces, para mí, cuando yo vi el resultado, dije, bueno, esto respalda lo que yo estaba diciendo, lo que estaba hablando. Efectivamente lo puedo comprobar con técnicas y herramientas que son modelos que se puedan aplicar. Entonces, esto es algo que se suma y que respalda las decisiones de alguien que puede estar en una parte estratégica para tomar decisiones. La otra es automatización de procesos. La automatización de procesos ayuda a personalizar la comunicación. Pero este es un tema de marketing digital, o sea, cuando nosotros aplicamos marketing tradicional, hacemos algunas operaciones que son manuales, desde recopilar los clientes, hacer la forma o el bosquejo de lo que quiero mandar, el contenido y la forma en que lo quiero enviar y la herramienta que voy a utilizar para enviar y el medio de comunicación. Normalmente, tal vez alguien utiliza un software, pero no significa que esto se haga de una forma automatizada porque hay parte del proceso que se hace de forma manual. Entonces, parte de la inteligencia artificial es quitar esos puntos ciegos o esos puntos manuales y poder mejorarlo. Hoy, en nuestro caso de estudio, vamos a aplicar estos conocimientos, más esto que dice automatización de procesos, un tema de data driven y un tema de publicidad pragmática para el ejemplo que les traigo hoy. Por eso es que lo estamos viendo. Y yo sé que van a decir, ingeniera, pero ¿por qué estamos viendo marketing digital y por qué estamos viendo la inteligencia artificial basada en eso? Porque nosotros no sabemos en qué parte vamos a estar apoyando. Puede ser que hoy estemos en un área en particular, en el área de desarrollo, y posiblemente ya mañana la organización compró o adquirió alguna solución de marketing digital y no hay nadie que sepa de esto, ¿sí? Porque pues, resulta que eso nunca lo vi y nunca me interesó, pero lo tenemos que conocer. Y más porque con el tema de la inteligencia artificial, recuerden que la razón de ser es apoyar al negocio para que pueda ser de una forma eficiente, dar una respuesta a lo que nos costaría muchísimo hacerlo de una forma tradicional a como nosotros lo hacemos sin tener la inteligencia artificial. Lo otro está la creación de contenido, que es parte de una de las utilidades de la AI en marketing digital. Recuérdense que cuando usamos redes neuronales, detrás de eso estamos usando Deep Learning, que es las bases para poder trabajar. Lo que hace es replicar como que estuviéramos a una persona y le va a decir, bueno, y como estamos hablando de contenido personalizado, entonces es, ¿cómo le voy a hablar a Patricia? ¿Sí? O cómo le voy a hablar, por ejemplo, a Carlos Girón, o cómo le voy a hablar a Fernando Velázquez, ¿sí? Y tengo que pensar que la forma, contenido, medio, incluso la parte de experiencia, se podría decir, la parte visual, debo de saber cómo, o sea, cuáles son los gustos que, por ejemplo, Fernando Velázquez tiene, la edad que tiene Fernando Velázquez, si él está casado, si está soltero, por ejemplo, si es ingeniero, si le gusta que le digan ingeniero. Entonces, todas esas cosas, una persona que lo conoce directamente, por ejemplo, a Fernando, pues va a decir, no, él es el ingeniero Velázquez, a él le gusta que le digan ingeniero Velázquez. Ok, entonces, cuando yo le mande algo, le voy a decir,
bienvenido ingeniero Velázquez, o no sé, le mandamos algo, pero más personalizado. Pero eso lo podría hacer a menos que tenga una persona que tenga ese conocimiento. Obviamente con la AI yo podría llegar a eso, con el tema de utilizando las redes neuronales, que se recuerdan que esas van aprendiendo de acuerdo a la información o el proceso que está vaya pasando. Lo otro es la interacción personalizada, y aquí dice que el ejemplo de interacción normalmente lo encontramos en un chatbot. Porque entonces ahí con el tema del contenido, con el tema de que conozco a Fernando Velázquez, entonces yo le voy a decir, bienvenido ingeniero Velázquez, es un gusto atenderlo, y si a él le gusta que le hable de forma como que lo conozco, entonces lo voy a estar tuteando, por ejemplo. Entonces, esto, el canal o el medio que me permite hacerlo, pues probablemente que tenga una conversación fluida, pues va a ser un chat, ¿sí? En este caso. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es algunas de las soluciones que hoy se utilizan para el tema de marketing digital. ¿Por qué marketing digital? Porque hoy las organizaciones, como les decía, tienen que ir a buscar a sus clientes, a captar a sus clientes y no viceversa, no esperar que el cliente llegue a buscarlos, ¿sí? Ok, otra aplicación es la medicina. Para aquellos que habían colocado alguna solución de inteligencia artificial, perdón, alguna problemática en la medicina, pues la AI trae bastantes soluciones que hoy en día ya las podemos ver. Entonces, por ejemplo, una está la creación de diagnósticos, ¿sí? Imagínense que nosotros para poder desarrollar, o sea, aquí lo voy a poner desde nuestra perspectiva como ingenieros y luego ya nos vamos a ir desde la perspectiva de alguien que estudia medicina. Entonces, por ejemplo, nosotros para poder programar necesitamos conocer las estructuras, diferentes tipos de lenguajes, cuáles pueden ser las palabras reservadas, cuáles son las librerías, framework, etcétera, a nivel de desarrollo. Si yo soy alguien que está en redes, pues necesito conocer cuáles son los protocolos, las capas, la comunicación, las herramientas, la segmentación, etcétera. Pero son conceptos que yo voy aprendiendo. Y para que yo pueda emitir o dar una solución, pues obviamente va a ser bajo el conocimiento que tengo. Entonces, ¿cómo le hacen ahora los doctores? Normalmente, pues ellos estudian, se preparan 6 años y casi que no tienen vida y pues aprenden libros, están constantemente leyendo, haciendo algún tipo de prácticas para poder ir aplicando sus conocimientos, pero al final hay cosas que se quedan y una vez dice, voy con un doctor y será que son médicos brujos, ¿verdad? Que ni siquiera me evalúan ni nada, solo me dicen, a ver qué tiene, tal cosa, síntomas, ok. Entonces, usted tiene esto, vaya y compre tal cosa, ¿verdad? O le tengo que inyectar tal cosa. Entonces, si ese conocimiento está en la mente de los doctores y tienen en su mente qué medicamento nos tienen que dar, obviamente, pues nosotros nos podemos empezar, ¿y será que no hay algo que pueda tener ese conocimiento y que lo pueda hacer? Claro, sí, sí lo hay, pero para que sea un poquito como más, que emule el conocimiento de una persona y que lo pueda emitir, pues obviamente está el tema de la IA en la medicina, el tema de creación de diagnósticos, en este caso, con algunos modelos de Machine Learning, ¿sí? Lo otro es que se pueden hacer diagnósticos precisos, ¿sí? Porque hay mucha información detrás de todo eso y podemos nosotros evaluar qué tipo de medicamento es el más acoplado de acuerdo a qué, de acuerdo al historial que tenga un paciente. Que puede pasar, por ejemplo, y vi que varias de las soluciones que ustedes dieron en algunos de otros cursos pasados, por ejemplo, está que yo llego con un doctor y me pide N cantidad de exámenes a veces, o a veces no tiene un antecedente y de repente pues me da un medicamento, luego en otro tiempo voy con otro doctor, cambio de doctor, me voy a la misma clínica, me dan otro, o sea, nadie tiene el historial de todo lo que yo he tomado,
si algo me ha hecho bien, si algo no me ha hecho bien. Entonces, cuando nosotros tenemos algo que va a traer data, que obviamente eso debería estar registrado, pero que puede darme el mejor diagnóstico de acuerdo a mis antecedentes, de cuántas veces me he enfermado al año, de qué fórmulas químicas he tomado y si han sido eficientes o no. Y de acuerdo a la fórmula química, por ejemplo, podría decir que si yo tomo un tratamiento y que yo, según la fórmula y la investigación, yo no me puedo enfermar, o sea, por lo menos estoy inmune por un año, pero yo estoy regresando a la clínica en 3 meses. Eso quiere decir que la fórmula, o sea, la fórmula química que me dieron, en este caso el medicamento, pues tal vez no fue el efectivo. Y si me lo vuelven a dar, que tal vez me puede curar, pero yo vuelvo a repetir, probablemente no sea por mis propias características, por mi tipo de sangre, por el ADN, etcétera. Entonces, esto nos ayuda muchísimo, la inteligencia artificial, a crear un diagnóstico más aterrizado para poder dar mejores soluciones y más en el tema de la medicina. Por eso el tema de la IA en la medicina es bastante fuerte. eh, y ahorita vamos a ver un tema de cómo se utilizan. Entonces, por ejemplo, yo tengo que aquí está en la detección y el diagnóstico de enfermedades. Como dice acá, los modelos de Machine Learning podrían usarse o se usan, mejor dicho, no es que podrían, se usan para observar los signos vitales de los pacientes para el tema de cuidados intensivos. Obviamente, como les decía, a nosotros nos gustaría que en nuestros hospitales tuviéramos esto eh, o en centros privados, digamos, existan. Probablemente sí hay equipo, pero es muy caro. Y como yo les decía, implementar algo con la última tecnología o algo que nos podría ayudar, probablemente salve muchas vidas, pero el tema es que inicialmente cuando algo es nuevo, implementarlo es muy costoso. Entonces, hasta que eso tenga un modelo un poquito de madurez y se implemente, pues puede ser un poquito más barato o se pueda pagar en el tiempo, ¿sí? Pero esto nos puede ayudar, como dice aquí la AI, en detección y diagnóstico. Otro es el tratamiento de enfermedades de una forma personalizada. Como dice aquí, la inteligencia artificial tiene un potencial de proporcionar recomendaciones personalizadas en los pacientes 24 horas al día. Entonces, por ejemplo, yo puedo venir a utilizar un asistente personalizado para alguien que tuvo una enfermedad grave o, por ejemplo, para darle seguimiento a alguien que tuvo COVID y para ver que por la vacuna, por se podrían decir, la cantidad de vacunas que se colocó en el último año, qué tipo de vacuna fue, cuándo fue la última vez que le dio COVID, qué síntomas ha dado en el tiempo, si yo le estoy, o sea, para ver un tema en el tiempo, quién puede estar de una forma personalizada, como tener un médico de cabecera, pues la inteligencia artificial se podría utilizar para tener este médico de cabecera, pero que va a estar conmigo 24/7 y que probablemente voy a tener que tenerlo algún software utilizando ya los hardware que existen, como los smartwatch, por ejemplo, para ver cómo me va a ir viendo, bueno, mira tu salud, tu peso, hoy caminaste, no caminaste, se está respirando fuerte, o sea, etcétera. Todo eso me lo puede dar con todos esos datos que yo voy generando, un tratamiento personalizado, y por ahí ya les dejo un dato si alguien quiere utilizar algo para el tema de la medicina. Algo bastante relevante es las imágenes médicas. Nosotros a veces nos vamos a hacer un ultrasonido y lo único que vemos, o una radiografía o una tomografía, y solo vemos algunas sombras. Obviamente es porque nosotros no tenemos el conocimiento, ¿verdad? Somos ingenieros y hay algún médico por acá, pues que bueno. El tema es que con ese conocimiento que tradicionalmente tiene un médico, pues también así la inteligencia artificial puede emular también eso y predecir tumores, por ejemplo, en una tomografía que se nos haya hecho en alguna parte del cuerpo física y que pueda detectar de primera mano. Entonces, como dice, hay casos de estudio, hay casos de éxito en algunos otros países referente a esto, digamos, al poder ir encontrando patrones e identificando, como dice, algunos signos, incluso futuros de cáncer en algunos casos. ¿Sí? Entonces, esto puede ayudar.
Lo otro es el desarrollo acelerado de medicamentos. ¿En qué sentido? Por ejemplo, el tema de los fármacos es uno de los negocios más exitosos que existen a nivel mundial porque la, la población en general vive enferma por cualquier tipo, por estrés, cáncer, diabetes, y más con este tema de la pandemia, pues hay un auge y una necesidad con el tema de salud. Entonces, hay estudios utilizando inteligencia artificial que puedan ayudarnos a que algunas soluciones químicas con el tiempo puedan mejorar, encontrar algunos efectos secundarios que probablemente antes lo tendríamos que estar, obviamente hay que probarlo, pues, pero, pero podemos predecir y mejorar de acuerdo a los antecedentes y cómo podríamos tener algunos otros componentes, porque recuérdese que los cuerpos, o sea, normalmente nosotros cuando ya tenemos alguna enfermedad generamos anticuerpos, entonces probablemente la medicina que nos dieron para, digamos, mitigar una enfermedad, tal vez ya no nos va a ser efectiva porque desarrollamos anticuerpos nosotros, entonces probablemente con el tema de la I, nosotros, esos factores se pueden ir agregando con personas que ya tuvieron anticuerpos y tienen algunos otros factores dentro de que pueden ayudar a que existan este constante cambio de medicamentos y mejoras de las fórmulas que se utilizan en las farmacéuticas. Eficiencia de los ensayos clínicos, como dice aquí, puede acelerar este proceso a proporcionar una búsqueda más rápida e inteligente de códigos médicos. Entonces, pues tienen sus propias nomenclaturas químicas. ¿Cómo podría ayudar? Pues nosotros con la inteligencia artificial, pero hay que saber para qué, ¿sí? O sea, detrás de todo esto hay una problemática que posiblemente, por poner un ejemplo, ustedes pueden decir, bueno, hay tantos casos de cáncer en determinada población y en esa región hay pocos especialistas y de los casos que se han detectado, digamos que han sido muy pocos, ¿verdad? Y hay otros estudios que han dicho que como tenemos pocos doctores y haciendo un análisis costo-beneficio, podríamos utilizar temas de inteligencia artificial para el tema de las imágenes médicas para detectar antes de y hacer casos de estudio en algunas de las regiones donde la gente está propensa a esto. Por ponerles un ejemplo, ustedes van a buscar ahí algunas ciudades que han sido contaminadas por temas de químicos o de cualquier índole, por ejemplo, de algunas empresas que han contaminado, por ejemplo, nuestra tierra, que han contaminado nuestros ríos y que al final las personas toman el agua de ahí para regar sus siembras, que nosotros a nivel del Producto Interno Bruto, pues la mayoría de los productos que nosotros hacemos o producimos en Guatemala, pues es el tema de la agricultura. Entonces, como tal, imagínense que pues el agua ha sido contaminada, esta se utiliza para riegos, esto pues pudo haber tenido cosas químicas que pueden producir cáncer. Es una parte de la población que estuvo consumiendo de este producto o de la región que estuvo consumiendo este producto, pues se enfermó y le empezó a dar algunas secuelas sobre eso. Entonces, y que de forma inmensurada esto hay que trabajarlo y hay que tratarlo y hay que, digamos que diagnosticarlo. Podríamos decir, bueno, que con esto, obviamente buscando cuánto cuesta una solución o los equipos que tengan esto para poder analizarlo, pues saldría más barato y sería algo que ustedes podrían proponer. O sea, ahí me estoy imaginando un supuesto de casos hipotéticos y algunos casos de la realidad con una mezcla para ponerles ese ejemplo, pero por ejemplo el tema de detectar con el tema de las imágenes, el tema de cáncer, por ejemplo. Beneficios así rápido, entonces tenemos que al implementar la inteligencia artificial, no solo la parte técnica que nos va a facilitar un poquito más la vida, es que vamos a tener una atención al paciente de forma informada, porque como menciona aquí, con algoritmos de Machine Learning que estén capacitados, pues podemos predecir o podemos dar esa comunicación fluida a nivel de cómo el paciente va mejorando y también cómo nosotros pues vamos teniendo retroalimentación del mismo. Vamos a reducir errores. Como dice acá, ¿existe alguna evidencia de que la AI puede ayudar a mejorar la seguridad del paciente?
Y aquí dan un caso donde dice que una revisión sistemática reciente de 53 estudios revisados por pares que examinaron el impacto de ahí en la seguridad del paciente encontraron que las herramientas de apoyo a las decisiones impulsadas por la inteligencia artificial ayudaron a mejorar la detección de errores y a la gestión adecuada de los medicamentos, que era lo que yo les decía. Probablemente como tenemos el antecedente y tenemos los datos del usuario, del paciente, pues podemos dar de una forma más acertada si el medicamento no es el más efectivo. Reducir el costo del cuidado médico, porque probablemente el tener un asistente virtual, pues ya no tengo que pagarle por hora a un doctor. Por ejemplo, en algunos países de primer mundo, pues estamos hablando que a un médico le pagan más o menos 500 euros la hora. Entonces, imagínense cuánto le saldría allá. Esa no es nuestra realidad aquí en Guatemala, pero para poner un ejemplo. La otra es la mejora de la reducción, perdón, la mejora de la relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque si realmente el modelo que yo voy a aplicar para darle asistencia a un paciente es como el ejemplo de Bradesco, que el chatbot este tenía un 90, o el asistente tenía un 95% de acertar a las preguntas y respuestas o a las dudas que tiene un usuario, pues aplicamos un modelo similar a este tema, pues el paciente pues se va a sentir como que se le da seguimiento o que es atendido. Y porque recuérdense que obviamente las herramientas no duermen y no tienen las mismas necesidades que tenemos nosotros. Entonces, por eso lo ven como un beneficio. Y lo otro es la relevancia contextual por el tema de que, digamos que vamos a emitir un juicio, como les decía, no solo para la toma de decisiones de algo, sino que también a nivel de tema médico, nosotros podemos ser más acertados con la data porque estamos conociendo de primera mano y con, se podría decir, información objetiva, pues podemos dar con toda propiedad y el historial médico un mejor diagnóstico y una mejor, un plan de salud mejor para nuestro, en este caso, paciente. Ya nos olvidamos un tema del tema médico, ahora está el tema de los asistentes virtuales. Ok. Los más conocidos que nosotros vemos aquí es el tema de Alexa, el de Google, Cortana, Siri. Entonces, nosotros podemos decir, bueno, sí, estos ya son hardware con software específico, pero no necesariamente. O sea, un asistente virtual puede ser 100% digital sin que tengamos un appliance o un dispositivo que nos dé soporte. ¿En qué sentido? Porque nos ayudan, por ejemplo, queremos que Alexa todos los días nos levante en la mañana y que nos despierte con cierto tipo de música o queremos llamar a alguien, entonces solo decimos y ya con la voz se nos reconoce y efectivamente pues nos va ayudando. Entonces, el asistente virtual viene de que es alguien que me apoya a hacer algo que yo tradicionalmente tendría que hacer, pero tengo a alguien más, o que puede ayudarme a gestionar incluso, o a programarme a cómo puedo trabajar, a cómo puedo vivir, a cómo puedo gestionar mi estilo de vida. Uno de los que más utilizamos nosotros, bueno, en este caso aquí dice Google Maps, pero realmente quien utiliza alguna otra herramienta para poder llegar temprano al trabajo todos los días, o alguien que no pueda vivir sin esto, pues tiene un asistente indirectamente que no se llame así, pero tiene todas las cualidades de un asistente porque me ayuda, me dirige. Además de eso, yo le estoy generando información para otros. Y este es el claro ejemplo de cómo la inteligencia artificial, aprendiendo de su constante uso, pues nos puede dar de una forma acertada. Algunos probablemente no, por ejemplo, tal vez en Guatemala hay unos lugares donde uno sigue las instrucciones y cuando ve calle cerrada, ¿verdad? Entonces, pero también eso aprende, o sea, ya después ya no, el sistema ya no los va a mandar por ahí, pero más de alguien tuvo que haber sufrido el haberse ido a un paredón, a una calle cerrada, a una talanquera, o etcétera. Pero esto aprende. Entonces, nuestros asistentes virtuales son una realidad. Muchos los usamos y estos mismos van aprendiendo de nosotros y van generando información. Entonces,
quiera que no, son parte de nuestro día a día. Ahora, ¿cómo se utilizan en una organización? Esto es lo que nos interesa, porque lejos de nuestra realidad personal, o cómo nosotros nos coordinemos, pues hay que ver cómo le da valor a las organizaciones. Entonces, un asistente personal, cómo podría ayudar en una organización? Hace consultas en internet, coordina una agenda, hace compras en línea, reserva tickets, nos puede servir de guía turística, trámites, búsqueda de proveedores, solicita cotizaciones y hace una confirmación de citas personales. Esto es para una empresa. Puede también ser un asistente administrativo, que en este caso, pues nos puede administrar los correos de los clientes para poder atender al cliente de una forma personalizada, una confirmación de citas a eventos o reuniones de trabajo. Pueden hacer algunas gestiones secretariales, se podrían decir, pueden actualizar datos como tal, pueden hacer traducciones, pueden tener un seguimiento a los clientes, en este caso, y también pues nos pueden ir a hacer un tema de parseo de varios diferentes tipos de orígenes de datos, en este caso archivos. Pueden funcionar como un asistente de marketing digital, sí, para apoyar en temas de campañas de correos, en temas de social media, de creación de algunas páginas y blogs. Nosotros también podríamos tener un asistente para el tema de gestión de contenidos, para el tema de la publicidad en línea en las diferentes soluciones que existen hoy a nivel en la web, oficina virtual, atención de llamadas, por ahí no sé si ustedes los han llamado, por ejemplo, para ofrecerles algún producto o para cobrar o para avisarles algún cambio que va a tener la organización donde ustedes son clientes. Entonces, por ejemplo, aquí dice telefónica para un asistente virtual, información de productos, recepción de correspondencia también. Y aquí, como dice, asistente del Customer Care, es el diseño de estrategias de atención al cliente. O sea, me puede decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, alguien está solicitando algo y yo con el conocimiento que tengo le puedo ofrecer un producto a un cliente, pero el asistente me puede decir, de acuerdo a los patrones de comportamiento, de acuerdo a cómo es, ofrécele esta tasa, por ejemplo, si es para un crédito, ofrécele este producto y esta tasa de interés y darle este plazo y este tipo de producto. En lo que a mí me llevaría como alguien que, por ejemplo, acaba de ingresar a la organización, tal vez es tener que revisarme todos los productos, los manuales, conocerme las reglas de negocio, etcétera. Ya un asistente me lo da. Y el toma de consultas, toma de pedidos, envío de información y encuestas de satisfacción es lo más común para un tema de asistente de Customer Care. Y asistente comercial, pues aquí está el tema de equipo de ventas, digamos a distancia, y el tema de campañas, que sería lo más común. Entonces, aquí hay un tema de los beneficios que aumenta la eficiencia, eso quiere decir no eficacia, sino la eficiencia de hacer las cosas con el menor recurso y el menor tiempo y de una forma cumpliendo los objetivos. Mejora la experiencia del cliente, nos ayuda a crear, en este caso, unas propuestas comerciales más acertadas y reduce los errores humanos que tradicionalmente, pues como les decía, capaz que yo como no conozco mucho de la organización y tengo que ofrecerle un producto a un cliente, pero como no lo conozco, le voy a ofrecer un producto que tal vez él ni quería comprar. Entonces, si les ha pasado cuando ustedes compran algún paquete de telefonía o algo similar y les dan algo que ustedes no necesitan, ¿sí? Pero puede ser que la persona no conoce o no los conoce y que no sepan que a ustedes no les parece lo que les están ofreciendo o lo que ustedes ya compraron. Ok, ahí en la seguridad, como ven la imagen acá, hay un proyecto, no sé, no recuerdo ahorita el país, con soluciones de uno de los grandes gigantes de color rojo, que no voy a decir su nombre, que se utiliza en los aeropuertos. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Por ejemplo, cuando ustedes están en migración, antes de que pues quieran entrar al país, eh, las cámaras están detectando su estado de ánimo, sus facciones, si están sudando, si están volteando a cada rato. Hay reglas de inteligencia artificial en temas de la seguridad con estas cámaras. Primero para reconocer, se han dado cuenta que cuando ustedes van a un centro comercial y ya les detectan el rostro y les dicen qué temperatura tiene,
¿sí? Ese es un ejemplo utilizando inteligencia artificial. Pero aparte de eso, en esos lugares, como antes de que ustedes pasen por migración, ya los están evaluando si ustedes tienen un comportamiento raro. Es más, ustedes pueden ser candidatos de que ya cuando ustedes se llegan ahí con la persona que los va a atender para poder ver, chequear su pasaporte y preguntarles para qué propósito van, el tema de entrar al país, ya medio les hacen un par de preguntas y los mandan al cuartito encerrado. ¿Por qué? Porque ustedes fueron candidatos de acuerdo a sus acciones y su comportamiento y todo lo demás, a que ustedes van nerviosos o tienen un comportamiento extraño o fuera del patrón identificado, y eso lo hacen con cámaras especializadas que tienen inteligencia artificial, que reconocen de forma facial. Por eso les decía que ya saben quién está llegando, ya nosotros nos están evaluando, ya vamos evaluados. No les digo que son varios aeropuertos, pero hay uno en particular cerca de aquí que ya pues tiene este tipo de tecnología, así que si por ahí lo llevan al cuartito es porque algo, ustedes estaban nerviosos, entonces por eso los detectan. También en temas de seguridad está el reconocimiento de voz y el reconocimiento facial y el monitoreo de cámaras. Y como vemos acá, algo importante es que la inteligencia artificial nos ayuda a detectar patrones. Sabemos que una persona tiene ciertas facciones, cumple cierto patrón. Entonces, por ejemplo, acá la cámara ya detectó cuántas personas hay, por lo menos detectó 4, todavía no se ve el otro, pero ve que hacen en un recuadro lo que es para él un candidato a evaluar, ¿sí? Entonces, está evaluando los objetos que vemos ahí en pantalla. Lo que está de color naranja son todos los candidatos humanos. ¿Por qué? Porque se mueven, porque tienen una función propia. Hay otros componentes que vemos ahí, como los vehículos que están encerrados, que detecta que es un objeto, pero que no sabe qué hay internamente. O sea, de acuerdo al patrón, si nuestra cámara lo que necesitamos es saber detectar cuántas personas hay en un lugar, pues obviamente, independientemente de cuántas personas existen ahí, la cámara con la inteligencia artificial y los patrones que tengan de aprendizaje, pues va a decir cuántas hay, cuántos rostros él está detectando o cuántas cabezas realmente. Se dan cuenta, ya aparecen 4. Entonces, y los demás objetos para él son nada. Y esto es bien importante, tal vez esta imagen que ven aquí la vamos a entender un poquito más cuando veamos el tema de cuáles son esos beneficios y cómo se utiliza. Entonces, por ejemplo, aquí dice que los sistemas de circuito cerrado de televisión, por ejemplo, estos generan mucha información. O sea, imagínense cuántos carros no pasan, cuántas personas no pasan, si fuera esta cámara la que estamos evaluando, y que pues obviamente pues se generan mucho análisis de información si nosotros quisiéramos hacerlo, pero obviamente en este caso los beneficios que nosotros podemos ver es que con la imagen que vimos aquí, la calidad de la información y la cantidad de datos a transmitir se reduce, porque para él todo lo demás que no es relevante y que no esté programado o que no sea parte de lo que nos interese, va a estar como en segundo plano. O sea, no nos interesa ver toda esa imagen de alta definición, pero lo que sí está como un patrón dentro de lo que nos interesa, eso sí lo vamos a poner en alta definición. Entonces, eso no lo vamos a hacer tradicionalmente, pero con inteligencia artificial sí lo podemos hacer. Las cámaras ya traen esto, ya hay software que se les puede agregar, que pueda recopilar la información y pueda hacer bajo un modelo lo que a nosotros nos interesa como tal. Entonces, aquí vemos los beneficios, que mejora la resolución de las imágenes, porque como dice acá, con la tecnología que tiene, solo va a enfocar a lo que realmente nos interesa, y lo otro, pues puede seguir con baja resolución, puede realizar búsquedas inteligentes y puede reducir el mínimo de alarmas. Por ejemplo, si ya sabemos que o sea, no pueden haber personas en determinada área, entonces, si por ejemplo, eh, si tenemos un sensor de luz o algo que detecte que algo pasó, pero por ejemplo pasó un gato, entonces no se va a activar la alarma, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está detectando que está fuera del patrón de lo que realmente nosotros estamos como que definiendo que es una alerta de seguridad para nosotros. Y en temas de ciberseguridad como tal, y el tema de la inteligencia artificial,
Es basado en que nosotros tenemos que automatizar los procesos de seguridad o de ciberseguridad en este caso, plasmados en todo el tema digital. Entonces, ¿cuáles son los campos de estudio de la inteligencia artificial y la ciberseguridad? Es la identificación de amenazas y poder neutralizar los ciberataques, pero saber que efectivamente sí son y quitar los falsos positivos. La gestión de las vulnerabilidades, como dice aquí, identificar comportamientos que son anómalos, que señalen actividades ciberataques antes de disponer parches que corrigen vulnerabilidades. Esto porque es importante, porque a veces se nos dice que tenemos que actualizar y probablemente no sabemos si la actualización ha sido probada y si tiene algunos impactos. Obviamente la vulnerabilidad, o sea, tener un sistema no actualizado es vulnerable, pero no significa que tengo que agregarle todos los parches que un sistema que se están sacando. Primero, porque primero tienen que ser probados y lo tengo que probar yo en un ambiente controlado para ver si no afecta todas las soluciones que yo tenga inmersamente sobre ese sistema que estoy actualizando. ¿Sí? En el tema de los data centers, pues facilita la optimización y monitorización de los centros de datos, como el tema de los accesos, como el tema del aire acondicionado, para saber que el cuarto pasillo frío, pasillo caliente, pues tengan que estar en la temperatura correcta, para identificar un tema por ejemplo, de fallos de conectividad de red. O sea, todo eso yo lo podría facilitar en un tema de monitoreo y soporte que tradicionalmente tendría que tener a varias personas a nivel de operaciones o a nivel de infraestructura con un montón de cámaras o que estén chequeando dentro de sus políticas que tienen que ir en la mañana, al mediodía y en la noche para ir a revisar que todo esté bien, etcétera, ¿verdad? Pero hay cosas que para nosotros humanamente no son tan sensibles como lo haría un sensor, como lo haría algo más automatizado, que esto facilita el tema de la I. ¿Y qué tiene que ver la ciberseguridad con los data centers? Pues toda, porque sin infraestructura, pues yo no puedo exponer nada a nivel digital, ¿verdad? Necesito tener eso. En el tema de las redes, permite aprender patrones de comportamiento en el tráfico de red. Y como les mencionaba, a veces hay cosas que nosotros no podemos ver hasta que, en este caso, por ejemplo, ¿qué sucede cuando tenemos ataques de denegación de servicio? ¿Sí? Normalmente atacan nuestras landing page o nuestra página web principal o a veces pueden atacar alguna aplicación y desde ahí irse a ver algún tema de algún servicio. Entonces, en este caso, lo que haría la inteligencia artificial es empezar a hacer un monitoreo de todo el componente de la arquitectura y cuál es el comportamiento normal. Hoy soluciones o appliances ya lo traen, ¿sí? Pero, por ejemplo, nosotros podríamos detectar de dónde está viniendo, o sea, desde qué conexión viene ese tráfico anómala para que no afecte y lo podamos bloquear y que esto se pueda escalar. Incluso eh, es muy efectivo cuando nosotros lo hacemos con nuestros proveedores de servicios. Entonces, por ejemplo, para quitar un ataque es mejor que nosotros digamos ahí un tema de asistencia con los partners, que en este caso son dos, independientemente cuál usemos, el azul o el rojo. Nosotros podríamos desde ahí desviar un ataque masivo y tener un comportamiento, pero antes de que nos llegue a nosotros, ¿sí? E incluso el tema de la inteligencia artificial depende de cómo nosotros queremos que aprenda, se puede extrapolar no solo a nuestra organización, sino también a conocer cómo es el comportamiento a nivel, se podría decir, nacional de pares a nivel financiero, por poner un ejemplo, o pares a nivel de retail o de acuerdo al segmento. Y aquí tienen que ser estrategias de quién nos da la información, porque nosotros no somos los proveedores de Internet o los proveedores del servicio a nivel de conectividad, sino que nosotros somos clientes. Nosotros tendríamos que pedirle a uno de nuestros partners, creo que hay unos que ya dan esa solución, en temas de poder protegernos o poder tener ese análisis de esa información para que nosotros pues podamos prepararnos al final de cuentas para poder ir mitigando todo este tipo de ataques. Porque si no, pues obviamente voy a tener que tener dentro de mi infraestructura a nivel de red y yo puedo tener un WAF que es un firewall que me permite tener a nivel de capa de aplicación que detenga ciertos tipos de ataques a nivel de denegación de servicio, ya sea nube on-premise, que puedan ayudarme a
que no afecte internamente mi operación, si es que todo se puede ver afectado. Entonces, al final de cuentas, yo tengo que definir también el alcance, porque recuérdense que si en el mundo ideal yo quisiera proteger todo, pues al final me va a salir caro, porque esto también tiene un tema de licenciamiento detrás de todo esto. Entonces, es importante que nosotros tengamos una visibilidad y saber realmente dónde es efectivo y dónde no es efectivo. Si yo quiero agregar un tema de estar conociendo el comportamiento del tráfico internamente en una LAN, tengo que preguntarme cuál es la probabilidad de que internamente esto pueda ser un tema anómala, pero a nivel de afuera, desde el exterior hacia el interior, eso sí lo puedo controlar. ¿Por qué? Porque es el mismo canal que yo estoy utilizando, depende cómo sea el tema de conectividad que yo tengo con mi partner o con mi proveedor en este caso. Lo otro es la identificación segura de usuarios. En este caso, yo no voy a saber, eso va de la mano también con un tema de seguridad a nivel lógico. Nosotros podemos ver la parte de la red, sí, comportamiento anómalo, tráfico, pero también se puede dar que hay ataques de denegación de servicio con temas de fuerza bruta. ¿En qué sentido? Si yo tengo aplicaciones que no tienen como un bloqueo, una política de bloqueo, por ejemplo, como dice acá el CAPTCHA, tradicionalmente la política es a los 5 intentos pongo un CAPTCHA para saber si no es un bot el que está detrás de todo esto. Pero entonces la inteligencia artificial puede ver estos comportamientos, incluso podría decir, bueno, este usuario se está utilizando para probar esto. Entonces ya va creando una base de datos y un conocimiento de aprendiendo quién es el que está atacando, cuál es su forma. Y en este caso, en vez de que, por ejemplo, el CAPTCHA, si es que yo tengo esta seguridad dentro del front digamos, de la aplicación, en vez de que yo le coloque una política fija de 5 intentos y CAPTCHA, sino que ya, de cajón, cuando yo detecto que es por ejemplo, la misma IP o mismo usuario o mismo patrón de palabras de este usuario, por ejemplo, para intentar ingresar, de una vez lo estoy bloqueando, ¿sí? Pero eso aplica y depende del modelo que nosotros tengamos. Obviamente hay soluciones a nivel de capa de aplicación que nos podría ayudar, que tal vez no está incrustada dentro del software, sino que puede estar sobre o antes de, o que lo puede mandar a llamar como un API, pero que también ayuda a identificar de forma segura para que no tengamos ataques o fraudes en ese sentido. Porque puede darse el caso de que alguien esté probando con una base de datos de usuarios y password fuera, o está creando contenido también utilizando inteligencia artificial para poder atacarnos, para poder ver cómo puede, con ataques de fuerza bruta, pues ingresar al sistema. Y eso lo podemos hacer contrarrestar con inteligencia artificial. Lo otro es privacidad de la información y compliance, en este caso, en temas de todo lo que esté regulado. Por ejemplo, en temas de cumplimiento, en este caso, si yo trabajo en una empresa de telecomunicaciones y hay ciertas regulaciones que yo debo de tener, o cierta información que no debo demostrar, por ejemplo, por temas de cumplimiento de ley, no lo voy a hacer. Los bancos va a hacer lo mismo y así en la industria que corresponda y que tenga términos de confidencialidad y privacidad. Entonces, nosotros podemos utilizar algunas soluciones de inteligencia artificial para poder ayudarnos, que de otra forma nosotros no podríamos hacerlo. Lo otro es el bloqueo de bots a partir de un comportamiento. Y como dice acá, tal vez nosotros podríamos decir, y les puedo dar un ejemplo, como dice aquí, puede ser un bot que esté, digamos, que no está haciendo daño, por eso aquí sin tener que ser malicioso. Y les voy a poner el ejemplo de que nosotros para solventar una integración de algún sistema que tenemos que estar consumiendo en la web y que nos es más fácil ir a loguearnos
con un usuario, ir a traer la información, y como son tareas muy repetitivas, nosotros dijimos, coloquémosle ahí un RPA que haga las funciones de doña Juanita y don Pepito, que son los que están en esa área, y a ellos los trasladamos a otra área, y con sus usuarios, pues el sistema va a tener que ingresar, y como ellos se tardan mucho, entonces lo que vamos a hacer como solución es que cuando vayan a este sitio que es público, por ejemplo, o que es de alguna entidad que nosotros tengamos relación, que tengamos que tener comunicación, pues yo les hice un RPA para que vayan, y obviamente se va a tardar menos que una persona. Entonces, hay bloqueos que nosotros podemos decir, ¿no? O sea, cada vez que están, o sea, antes tenía nuestro TPS o nuestras transacciones por segundo eran 100, pero ahora estoy viendo que de forma masiva ahora son 1000, por ejemplo. Y es porque a nosotros se nos ocurrió ir a consumir algo y de repente nos bloquean, nosotros no sabemos por qué. Porque obviamente hay un análisis detrás de todo esto que nos está diciendo que no es, que es algo inusual y que probablemente hay algo que se ha automatizado, y el sistema lo va a tratar de bloquear porque va a pensar que es algo que, que está afectando la operativa, digamos, porque puede pasar, o sea, puede haber lentitud, y por esa lentitud todos los demás que quieren consumir eso se vienen a la borda, y es porque la infraestructura no está en las condiciones para permitir cosas como muy transaccionales o que tengan mucha carga. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, como, como lo ven aquí, en este caso, nosotros podemos utilizar en temas de ciberseguridad. Obviamente cada uno de estos es un mundo, o sea, aquí solo estamos viendo algunos ejemplos que nosotros podríamos ver. Tal vez lo que más nos pega a nosotros es el tema de la seguridad en las redes, y el tema del data center, porque van de la mano, al final es hardware y software que nosotros tenemos, pero que nosotros tenemos que tener bien claro que hay soluciones que nos puedan ayudar para poder trabajar esta parte. Entonces, aquí hay algunas novedades como tal, ya lo que les decía, qué es lo que estamos viendo a nivel o sea, reciente información. Hay ahí un paso, o sea, hay como unos pequeños pasos para que ustedes puedan crear un avatar de estos dinosaurios. Ahí les dejo el link por si quieren probarlo, utilizando inteligencia artificial. Y el otro es la noticia que salió sobre Google para hacer la competencia de este chat eh, que nosotros vamos a probar. En este caso, el proyecto realmente se llama BART, y es un chat inteligente que, como dice acá, está relacionada al éxito de ChatGPT. Entonces, igual ahí les dejo la nota y está el link para que puedan ingresar y buscar. Les van a pedir que ustedes se registren, pero ya van a poder saber un poquito más de este proyecto sobre inteligencia artificial, y esto fue publicado el día de ayer. Ok, entonces esto no lo van a hacer ahorita, se les va a quedar para que lo hagan en tiempo. El tema de que ingresen a este chat y van a hacer lo siguiente. Tal vez les voy a compartir el link y vamos a ver si puedo. Okay. Me dicen si les llega ahorita el... ¿Les llegó? Sí, ingeniera. Sí, ingeniero. Sí, ingeniera. Ok, Sí, ingeniera. listo. Ok. Creo que aquí tengo, vamos a ver. Gracias. Sí, digamos, Reggie pregunta si la aplicación, vamos a regresar. Okay. Por ejemplo, con el tema de los IDS, los IPS están en la parte de seguridad en la red. Nosotros podemos tener appliance o software que se puedan colocar para detectar, ya sea preventivo o post-mortem, ¿sí? Para identificación o para prevención.
sí van a encontrar soluciones. Normalmente lo vamos a encontrar en un firewall, pero sí tiene que ver con ese tema, y sí, en temas de los dispositivos de redes hay bastantes temas de innovación con temas de inteligencia artificial que les podría ayudar. Lo único es el tema, que ahí tiene que ver el tema de costos, pero realmente sí les podría ayudar con un tema de aprendizaje. Ok, entonces si ya vieron qué es lo que hay que hacer. Bueno, pues chicos, lo que hay que hacer ahorita es, bueno, no lo vamos a hacer acá, solo les voy a decir qué es lo que hay que hacer. Van a tener que hacer 5 consultas con la aplicación. Y lo primero es que ustedes le van a pedir a la aplicación que les dé un código y que les permita ejecutar. El tema es que esta herramienta les puede dar el código, pero si no lo puede ejecutar, ustedes van a preguntarle dónde lo pueden ejecutar, y siempre utilizando la web lo van a ejecutar, ¿sí? En el lenguaje que ustedes quieran, y ustedes pueden decir, hola PGTP, necesito hacer un programa en Java, un hola mundo, o necesito hacer un programa en PHP. Pues con eso, aquí se dan cuenta que hay un Hello World con una síntesis, o sea, sintaxis básica, y también me da, por ejemplo, dónde ejecutarlo para ver qué es lo que sabe, ¿verdad? Al final, para interactuar. Yo sé que ya muchos han visto esto, pero probémoslo, ¿verdad? Y esto sí es un proyecto bastante exitoso, incluso como en algunos lados pues ha sido prohibido, ¿verdad? Pero también por lo que se le puede sacar de provecho a este chat. Pueden pedirles que les hagan un ensayo del tema que ustedes quieran, si quieren de ahí. Y como les están pidiendo 5 consultas, aquí por lo menos hay 2 consultas y aquí hay una, ya son 3. Entonces las que quedan es a criterio de ustedes. Lo que quieran averiguar o investigar, lo pueden hacer acá. Al final le tenemos que hacer 5 preguntas a este chat y la respuesta. Si les da error o algo así, pues les dio error, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Ok, entonces esto lo que hay que hacer es, una vez que lo prueben, lo colocan en una PPT y el resultado por pregunta, y ustedes van a colocar por pregunta sus comentarios. Si realmente, por ejemplo, ustedes dicen, bueno, yo pedí algo y realmente esperaba algo más, entonces creo que le falta un poquito más al chat. Entonces, de una forma crítica, nosotros vamos a colocar nuestro comentario, o realmente sobrepasó nuestras expectativas, y que eso es parte de lo que tenemos que evaluar con algo que ya es funcional, que detrás de todo eso hay un sinfín de data que apoya este modelo. O sea, este chat tiene un modelo robusto. Todavía no estamos viendo la parte de la arquitectura, pero sí está basado en poder responder más del 90% de la probabilidad de nuestras dudas. Bueno, y entonces aquí tengo, voy a dejar acá una parte, perdón.